el diagnóstico de lesión. Por ejemplo, si es un trastorno adaptativo, se pone trastorno tipo adaptativo, o si es metabólico, trastorno metabólico, ¿no? Etcétera. Diagnóstico de órgano, ¿a qué órgano corresponde? Si es útero, si es pulmón, ¿no? Depende del órgano. Características histopatológicas tienen que ver con todas las características que sustentan el diagnóstico. Bueno, son características microscópicas. ¿Ya? El diagnóstico anatopatológico ya es el diagnóstico después de haber visto la microscopía. Entonces, esos 4 parámetros tenemos que ver. La primera parte que vamos a ver es lo de endometrio. ¿No? El órgano viene a ser endometrio, pueden poner útero entre paréntesis endometrio. ¿Ya? Entonces, el endometrio normal, como ustedes saben, es la capa más interna del útero, ¿no? El útero tiene 3 capas, la serosa, que es el perimetrio, el miometrio, que es el músculo, y el endometrio, que es la parte más interna que viene a ser una especie de mucosa. Entonces, ese endometrio tiene una parte basal y una parte funcional. La parte basal generalmente nunca cambia, y la capa funcional es la que está siempre a expensas del estímulo hormonal, ¿no? El estrógeno, la progesterona. Entonces, durante el tiempo de vida normal de la mujer en su etapa reproductiva, antes de la menopausia y después de la menarquia, va a haber 2 ciclos, ¿no? Ciclo estrogénico, fase proliferativa del endometrio, y secretora del endometrio, donde la hormona que predomina es la progesterona. Entonces ustedes ven ahí, al primero es el endometrio normal, luego ven ustedes una ampliación de lo que es el endometrio proliferativo al centro, que son glándulas generalmente alargadas o redondeadas, dependiendo del corte, ¿no? Si el corte es transversal, van a ver redondeadas. Si el corte es longitudinal, van a ver un poquito alargaditas. Entonces, en esta fase proliferativa puede haber mitosis, es normal, porque las células están proliferando, están creciendo. Entonces, en la segunda fase, en la fase estrogénica, en la fase progesterónica o secretora, el endometrio cambia la glándula se pone en forma de radúmero, de serrucho, ¿no? Glándulas aserradas, le llamamos, en forma así, festoneadas, aserradas. Entonces, esa es la característica principal de la glándula. El estroma se puede tornar un poco más denso, más a veces deshidratizado, los vasos sanguíneos se ponen más notorios, pero la característica principal en cuanto a las glándulas es que son glándulas aserradas o festoneadas. Eso se ve cuando están en una etapa donde la mujer está en su etapa reproductiva. Después de la menopausia viene ya un cambio que viene a ser la atrofia. Cambiamos. ¿Siente? Entonces, acá tenemos una foto más de más aumento del endometrio proliferativo, son glándulas, que tienen redondeadas, ovaladas, ¿no? ¿Sienten? Y ahora tenemos una atrofia. En la atrofia vemos menor cantidad de glándulas en proporción de tejido. Las glándulas son más pequeñitas, como pueden ver ustedes ahí, y además en algunas va a haber una dilatación glandular, le llamamos dilatación quística. Cuando digo glándulas pequeñitas me refiero a estas glándulas de acá, ¿ya? Estas glándulas que están, son pocas y son pequeñitas. Y en algunas, como ustedes pueden ver, hay una dilatación quística. ¿Por qué? Porque estas glándulas, como ustedes saben, tienen acá se ve mejor, acá ven. Normalmente las glándulas, ¿qué producen? Moco. Y ese moco sale al exterior, o sea, a la cavidad endometrial. Entonces todas las glándulas tienen un conducto de salida. Todas. Pero cuando ese conducto por atrofia se obstruye, la glándula va a seguir todavía produciendo moco. Entonces el moco, al no poder salir hacia el exterior, se acumula dentro de la misma glándula, lo cual la va dilatando y la va dilatando. ¿No? Y eso se llama quistes, atrofia quística, ¿no? Atrofia quística. No todos producen esto, pero es frecuente verlo en las mujeres pomenopáusicas, el endometrio con atrofia quística.
¿Ya? Y como les decía, es debido a la obstrucción del conducto de salida de la glándula. Siguiente. Lo mismo acá, más aumento, ven ustedes el estroma, ¿no? Entonces, en un órgano, en este caso este es el endometrio, acá está el miometrio. En el endometrio, esta parte de acá, que es un endometrio ya cortito, tiene escasas glándulas, una, dos glándulas, tiene un estroma, este es el estroma, ¿no? El estroma denso, mayor centralidad, aparentemente algo todo compacto, y algunas glándulas con dilatación quística. Y esa dilatación quística, ¿qué es lo que tiene adentro? Es de material eosinófilo esmoso. ¿Ya? Entonces, también es una atrofia quística. No es un fenómeno de adaptación, trastorno de adaptación. Cuando hablamos de diagnóstico de prepucio de lesión, ¿no? ¿Cómo va la primera? ¿No? Diagnóstico de lesión, ¿no? Sería trastorno adaptativo, ¿no? Órgano es endometrio, útero. Las características microscópicas son las que estamos mencionando, ¿no? Vemos menor cantidad de glándulas pequeñas, estroma denso y algunas glándulas dilatadas formando quistes, ¿no? Entonces todo esto se llama atrofia endometrial y cuando predominan los quistes, atrofia quística. ¿Ya? Entonces es un fenómeno de adaptación o trastorno de adaptación, 2 puntos, atrofia. ¿Ya? Atrofia. Siguiente. Lo otro que vamos a ver es próstata. En el caso de la próstata vamos a ver lo opuesto, ¿no? La hiperplasia, que es el incremento en el número de células, ¿no? Entonces vamos a ver un órgano que tiene este problema en la próstata. Igual, conforme avanzan los años, en los hombres ocurre un aumento del tamaño de la próstata, ¿no? Es la hiperplasia prostática benigna. Entonces, la hiperplasia prostática benigna van a haber 2 características: que las glándulas prostáticas que ustedes ven ahí van a incrementarse en número y también en tamaño, y además va a haber un incremento también en este tejido que está entre glándula y glándula. ¿Cómo se llama esto? Se llama estroma. ¿Ya? Entonces, el componente funcional de la glándula es, pero el componente funcional de toda la próstata es la glándula, pero la glándula está soportada en un estroma. El estroma es todo el componente que le da sostén al órgano, en este caso a la próstata. Supongamos que si fuera la próstata, todo este ambiente, cada uno de nosotros sería una glándula. Y las columnas, las paredes, ¿no? Los fierros, los cables, todo lo que está formando el apoyo del salón, se vendría a ser el estroma. ¿Ya? En el estroma se considera un tejido muscular, fibroso, tejido nervioso, que lo inerva, el tejido vascular que lo nutre. Entonces, todo eso forma el estroma. Y hay unas células estromales que son las que están acá. Eso es un tejido músculo fibroelástico. Músculo elástico. Entonces, siguiente. Acá vemos cómo se incrementa el número de células de glándulas. ¿Ya? Hiperplasia prostática. Hay un incremento en el número de glándulas prostáticas. Cada una de ellas que ustedes están viendo ahí, por favor, apaguen la cosita, son las glándulas. ¿Ya? Y lo que está entre las glándulas es el estroma. ¿Siguiente? Lo mismo, en algunos casos vamos a ver que hay estas estructuras, que ayer hablamos de ellas, ¿verdad? Que son unas estructuras que tienen múltiples capas concéntricas, como a manera de tela de cebolla, que lo van a ver a veces con forma basófila, como en este caso, ¿no? Es un poquito de eosinófila, pero generalmente se le ve basófilas porque tienen tendencia a depositarse cristales de calcio. ¿Ya? Son los cuerpos de Samoma, se llaman cuerpos de Samoma. Entonces ahí ven ustedes que hay una hiperplasia glandular, si queremos ir a características histológicas, microscópicas, hiperplasia glandular, es decir, incremento en el número de glándulas. También hay una hiperplasia del estroma, las 2 cosas, hay hiperplasia glandular, hiperplasia estromal,
presencia de cuerpo de Samoma. Y otra característica es que no hay atipia nuclear, ¿no? Porque cuando se incrementa el número de células o el número de glándulas, automáticamente podemos pensar en cáncer, ¿no? Pero si no encontramos atipia, o sea, no encontramos ningún signo de malignidad del núcleo, entonces no podemos hablar de que haya cáncer. ¿Ya? Estos núcleos son normales. Entonces, hiperplasia o incremento del número de glándulas, hiperplasia estromal, presencia de cuerpo de Samoma, no hay atipia nuclear. 4 características suficientes. ¿Ya? Entonces, eso es una hiperplasia prostática benigna de diagnóstico, no como patológico. El diagnóstico de lesión es un trastorno adaptativo, 2 puntos, hiperplasia. Siguiente. Otro que vamos a ver es a nivel del cuello uterino, órgano, útero, entre paréntesis, cuello uterino. También es un trastorno adaptativo, es una metaplasia, ¿no? Metaplasia escamosa. La metaplasia hemos dicho que cuando hay una noxa, una injuria que está dañando un tejido o que lo está agrediendo, una forma de reaccionar a ese tejido es diferenciándose por otro que pueda tener mayor fortaleza. Habíamos puesto varios ejemplos, por ejemplo, a nivel de la vejiga urinaria, me han dicho que cuando hay mucho cálculo que está golpeando ahí, el epitelio de zonas transicionales que tiene la vejiga se va a metaplasiar en un epitelio que sea más fuerte al golpe de los cálculos, que es un epitelio escamoso, es una metaplasia escamosa. A nivel de la vía respiratoria, una que fuma, que está en contacto con partículas que están dañando la vía respiratoria, el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico ciliar, se va a transformar o se va a diferenciar en un epitelio escamoso. Hay una metaplasia escamosa en ese lugar. A nivel del estómago, también hay metaplasia intestinal. Cuando hay reflujo biliar hacia el estómago, entonces sacan una biopsia gástrica y en lugar de encontrar epitelio gástrico, encontramos un epitelio de tipo intestinal en la biopsia. Entonces significa que hay una metaplasia intestinal. A nivel del esófago también, no hay reflujo igual biliar hacia el esófago. Y el epitelio esofágico, que es escamoso, se va a transformar o se va a diferenciar en un epitelio intestinal. Eso se llama esófago de Barrett. Entonces, la metaplasia es importante porque también hemos dicho que es una condición pre-neoplásica. Entonces, cuando se detecta metaplasia o detectamos metaplasia en un paciente, tenemos que hacerle seguimiento, porque ese paciente en el futuro puede desarrollar una displasia y luego una neoplasia maligna, un cáncer. Entonces, acá vemos metaplasia en el cuello uterino, es algo muy frecuente ver a nivel de la zona de transición. La unión del exocervix con el endocervix, zona de transición. Entonces, en esa zona de transición de epitelios es frecuente encontrar metaplasia. ¿Qué quiere decir? Que el endocervix se va a transformar o se va a diferenciar en un epitelio escamoso. El endocervix tiene epitelio cilíndrico simple. Y como ustedes pueden ver acá arriba, miren, acá arriba hay una metaplasia incompleta. Incompleta le llamamos porque todavía se logran ver elementos celulares originales. Acá, por ejemplo, miren. Estas son células, esta que está viendo ustedes arriba, la primera capa esta de acá, no son planas, son células cilíndricas. Son células cilíndricas. Acá está el núcleo, todo esto es la célula y acá tiene. Entonces, estas son células remanentes del epitelio original. ¿Qué significa? Que eso ha sido un epitelio cilíndrico simple, pero por producto de los procesos inflamatorios, a veces problemas de distopia cuando hay prolapsos, también el roce, entonces esas zonas de metaplasia y se convierte en un epitelio que es mucho más fuerte, mucho más resistente, que es el epitelio escamoso. Entonces el epitelio cilíndrico simple se va a diferenciar en un epitelio escamoso, que es mucho más grueso, más resistente a ese fenómeno que está produciendo el daño, la injuria en ese momento. Ven ustedes que tiene mucha capa. Entonces un epitelio fue identificado plano, mira, acá es plano. ¿Ven? Las superficies son zonas planas. Acá no se hace cilíndrica. Entonces, en algunas zonas el epitelio plano, o sea, la metaplasia es completa, o madura, también le llamamos nosotros. Y en algunas zonas la metaplasia es incompleta o inmadura. ¿Por qué? Porque acá vemos todavía
a unas células ectocélulas. Entonces, igual un trastorno de la adaptación, metaplasia, ¿ya? Cuello uterino es el órgano entre paréntesis útero, entre paréntesis cuello uterino. El diagnóstico es metaplasia famosa. Y las características son, ustedes van a ver que hay una diferenciación, ¿no? Un cambio de epitelio cilíndrico por las células, por un epitelio escamoso, ¿no? Va a haber mayor número de células, mayor capa de células, mayor número de células, mayor número de capas de células, se endureza el epitelio y hay maduración con células planas. Y donde hay zonas de inmadurez, o sea, de donde hay completa la metaplasia, van a haber células cilíndricas. Y otra cosa, que aquí no hay atipia celular, acá tampoco no hay atipia. Otra característica que tienen que colocar en este tipo de cosas, o de trastornos adaptativos, es que no hay atipia celular. ¿Ya? Es una adaptación nada más. Pero sí acordarse que es una lesión premaligna. Adelante, siguiente. Acá tenemos otro caso, igualmente metaplasia. ¿Ya? Todo el epitelio ese que ustedes ven viendo es un epitelio metaplásico, como que señala ahí en la imagen. Normalmente el epitelio es, por el certificado plano, no queratinizado, ¿no? Algunas glándulas como estas, por ejemplo, también están con metaplasia. Algunas glándulas, por eso que están ahí en esta zona. Okay. Normalmente, el epitelio escamoso está en el exocervix. El epitelio endocervical es cilíndrico. ¿Qué hay por debajo del epitelio escamoso? Generalmente solamente hay colágeno. ¿Qué hay por debajo del epitelio cilíndrico? Glándulas endocervicales, glándulas. Entonces acá que vemos en esta imagen, vemos que hay el epitelio escamoso y por debajo hay algunas glándulas que están siendo metaplasiadas. Siguiente. Quiste es parecido a lo que hemos visto en la atrofia quística del endometrio. Igual, son estas glándulas endometriales, ¿ya? Son estas glándulas endocervicales. Este es el cervix, todo esto que ven es el cervix. Ven ustedes que es un epitelio escamoso que también tiene metaplasia, ¿ya? Es un epitelio escamoso que ha sido metaplasiado, pero este no es el epitelio original. Porque por encima donde vemos nosotros glándulas endocervicales, acá debería ser un epitelio cilíndrico. Todo el epitelio es un epitelio también metaplasiado. Y el quiste labor son estas estructuras quísticas que vienen a ser las mismas glándulas endocervicales que se ha obstruido su orificio o su conducto de salida. Se obstruye y al no haber salida del moco que producen, el moco se sigue produciendo por la glándula y la glándula se va acumulando moco y va creciendo, formando estructuras quísticas, que muchas veces son microscópicas, pero otras veces también son macroscópicas. Cuando el ginecólogo examina el cuello uterino, ve unos puntitos ahí, ¿no? Y se ve el quiste de la otra. Son lesiones benignas, adaptativas, no tienen atipia, ¿ya? Y consiste simplemente en incremento en el tamaño, en el volumen de la glándula, producto de la obstrucción de su conducto. Entonces hay acumulación de moco dentro de esa glándula. No hay atipia celular. Quiste de la otra. También otros trastornos de la adaptación. Otro trastorno de la adaptación. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de es una alteración ya que no es adaptativa, sino ya es un trastorno metabólico, que ayer lo hemos visto también. Cuando estaba escrito, esteatosis hepática, ¿no? Esteatosis hepática. Hemos dicho que la esteatosis hepática era la acumulación de vacuolas de grasa
¿no? De tejido graso. ¿Qué se acumula? Colesterol, triglicéridos, ¿qué se acumula acá? Triglicéridos, muy bien, ¿no? Entonces, acá se acumulan triglicéridos, se forman vacuolas dentro del hepatocito, ¿ya? Dentro del hepatocito están. Entonces, si este es el hepatocito, ahí empiezan a aparecer vacuolitas chiquitas primero. Esas vacuolitas van coalesciendo y forman vacuolas mucho más grandes que van desplazando, desplazan al núcleo del hepatocito. Y muchas veces no se ven. Y aquellos que no ven, que no conocen esto, piensan que todo esto es grasa. En realidad no es grasa, son hepatocitos llenos de grasa. ¿Ya? Entonces acá vemos estenosis hepática macrovesicular o gota grande. Y por ahí algunos chiquitos que son microvesicular a gota pequeña. Es un hallazgo inespecífico, ¿no? Se pueden ver en varias enfermedades. Una de ellas la esteatosis, ¿no? Pero la hepatitis, el alcoholismo, ¿no? El alcohol. También se ve por consumo de drogas. Y también nutricional, ¿no? Por problemas nutricionales. Acá igual tenemos una distribución. Esta es una vena, ¿cómo se llama esta vena? Vena centrolobulillar, ¿no? Hay una vena centrolobulillar rodeada de hepatocitos, los cuales tienen vacuolitas, ¿no? Esta es una microvesicular. La siguiente. Otro caso de estenosis hepática, igual, acá tenemos estenosis hepática macrovesicular, de forma difusa, que ocupa más o menos, por lo menos el 50% de la muestra, ¿no? Siguiente. La colesterolosis también lo vimos ayer. El órgano es vesícula biliar, ¿no? Y es una acumulación de colesterol dentro de la mucosa, en la lámina propia de la mucosa, de la vesícula biliar, ¿no? Esta es la vesícula biliar, esta es la mucosa de la vesícula biliar, tiene un epitelio de superficie, tiene la lámina propia, o estroma también llamamos, la lámina propia, y en esa lámina propia hay glándulas, las glándulas de la vesícula biliar, y además de la lámina propia, glándulas, hay unas células que son todos estos blanquecinos que ustedes ven por aquí, eosinófilos claros, pálidos, son histiocitos espumosos. ¿Ya? Son histiocitos espumosos que están acumulando el colesterol. Entonces, eso debido a que la vesícula contiene gran cantidad de colesterol en la bilis, ¿no? Entonces, estos macrófagos fagocitan y fagocitan el colesterol y se quedan ahí. Macroscópicamente se ve el punteo amarillento, amarilla la vesícula. Y microscópicamente ven así ustedes como si fuera un empedrado, ¿no? Como si fuéramos, ¿no? Enocetado, empedrado de histocitos espumosos. ¿Siente? La amiloides también vimos ayer. Es el depósito de material proteináceo, ¿no? Que lo podemos ver en cualquier parte del cuerpo. Donde más lo vemos generalmente es en la piel. Pero también riñón, intestino, ¿no? Son los sitios donde también se puede encontrar. Tubo digestivo en general. Todo el tubo digestivo se puede encontrar. Riñón, son los sitios que se tratan con enfermedades autoinmunes, que están como consecuencia. Porque hemos dicho que la tiroides generalmente no es. Hay primaria, hay idiopática, hay secundaria, ¿no? Entonces, en muchos casos es secundaria de otra enfermedad crónica, como la tuberculosis, por ejemplo. Donde es frecuentemente encontrar es en los dermatólogos que tengan mucha amiloidosis. Entonces, generalmente se les encuentra depósitos de amiloides debajo de la epidermis, en la dermis superficial, ¿ya? Y son como pequeñas zonas con un tejido amorfo que está acumulado ahí que desplaza las estructuras normales. Siguiente. Con HE, más o menos que nos impresiona que hay algo que está desplazando. Igual, este epitelio está en la parte superficial, en la epidermis, y por debajo ven ustedes, estas son las glándulas sebáceas, un folículo piloso. Entonces, aquí hay una estructura que está ocupando un espacio, que normalmente no es así en la epidermis. No olviden que la dermis superficial es una dermis un poco laxa y la dermis profunda un poquito más compacta, ¿no? Siguiente. Y si queremos ver con mayor nitidez o comprobar si de verdad es una material amiloide,
ya sea por la coloración de rojo combo o también la coloración de cristal violeta. En este caso, por coloración rojo combo, ¿no? que se impregna en el amiloide, en el material proteínas. Siguiente, este es el riñón. Esta es otra vez amiloides cutánea. El material amiloide tiene también mucha predilección por colocarse en la lámina basal de los vasos sanguíneos, ¿ya? Es decir, rodea los vasos sanguíneos. Y acá también lo vemos. Estos vasos sanguíneos, esta coloración HE nomás, con una coloración, con un depósito normal de sustancias alrededor, ¿no? De la lámina basal del vaso sanguíneo, anterior, la arteria, siguiente. Este es el riñón, glomerular, con coloración HE, como se ven zonas sólidas, ¿no? Ustedes ven ahí el ojillo glomerular, también la cápsula de goma, ¿no? Pero aquí ven algunas zonas sólidas que son de un material extraño. Puede ser una fibrosis nada más, pero si nosotros hacemos la coloración después de amiloide, va a salir positivo. ¿Siguiente? Lo mismo, ven ustedes ahí mayor, alrededor de un vaso sanguíneo, alrededor del vaso sanguíneo tiene mucha predilección por estar perivascular, la lámina basal de estos vasos sanguíneos. Siguiente. Se le hace la coloración de rojo combo y ese material que rodea el vaso sanguíneo es material amiloide. Siguiente. En riñón igual, ¿no? Se le hace la coloración al glomérulo y ven cómo ustedes no solamente marcan a nivel glomerular, sino también a nivel de los vasos sanguíneos, de algunos ductos también marcan, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha predilección por estar en la lámina basal de los órganos. Siguiente. Igual acá, material amiloide. Siguiente. No sé si haremos esto, pero también vamos a avanzar un poquito. No sé si llegaremos a esta práctica, pero vamos a ver si. La otra cosa es material, depósito de material carbón, ¿no? En los órganos. El sitio más frecuente, pulmón. ¿Dónde se acumula el carbón? Dentro del macrófago. Ahí lo ven. El macrófago alveolar capta el carbón y se acumula en el mismo parénquima pulmonar, dándole ese aspecto de puntos negros, ¿no? Puntos negros. Luego, este material, ahí arriba tienen el tejido, lo ven negro, todo es antracosas. Luego, esos migran por los linfáticos y se acumulan mucho en los ganglios linfáticos iliares. Siguiente. Colestasis, también lo hemos visto ayer. La colestasis intrahepática es la acumulación de un pigmento biliar dentro tanto de los ductos biliares intrahepáticos como dentro del mismo hepatocito. ¿Ya? Siguiente. Melanina igual, es otro pigmento endógeno que se acumula, que puede acumularse en algunas condiciones en algunas zonas del cuerpo. En este caso, en nervios, ¿no? Los lunares nosotros le llamamos nervios. Siguiente. La calcificación distrófica, ¿no? Habíamos dicho que una zona es una acumulación de cristales de calcio, otras sales, básicamente calcio, en tejidos generalmente necróticos, que ya han impulsionado, están necróticos, están desvitalizados. Entonces esos tejidos tienden a acumular calcio. Y se va a ver así. Por ejemplo, un vaso sanguíneo en la cual su capa media se ha esclerosado. Normalmente, la capa media y la capa muscular tiene células musculares, pero por en algunas zonas, ven ustedes que esas células musculares se han degenerado y en su lugar hay solamente una zona homogénea, esclerosada, donde lo que predomina es colágeno. Es decir, ese tejido muscular ha desaparecido y en su lugar hay colágeno. Y ese colágeno, que es una esclerosada, tiene mucha predilección por el colágeno, el tejido fibroconectivo más que nada. Tiene mucha predilección por acumular calcio. Y el calcio lo van ustedes a ver en un color basófilo, ¿ya? Ese color oscuro. Siguiente. Calcificación hemógena le llamamos a eso. También vamos a ver clasificación distrófica en placenta. Eso sí tenemos lámina acá, me parece.
Entonces, también igual, son esos acúmulos basófilos, ¿no? Azules. La parte de abajo, al centro, acá, una calcificación que se acumulan en las paredes de las vellosidades, ¿no? Y lo vamos aquí, acá también son calcificaciones distróficas, ¿no? Y eso impide que haya un intercambio normal, ¿no? de los nutrientes entre la madre y el feto, ¿no? Disminuye la capacidad de intercambio y eso origina problemas en el crecimiento fetal hasta partos prematuros o óbitos fetales. Siguiente, cuando hay mucha calcificación. Calcificación distrófica también podemos ver en tumores, ¿no? Los tumores se necrosan, tienen necrosis tumoral y esa zona necrótica se puede calcificar. Ahí lo vemos así. Siguiente. La metastásica es generalmente el órgano del pulmón, ¿no? Y está asociado a neoplasias o está asociado al trastorno de metabolismo del cáncer. Y tiene que haber hipercalcemia, ¿no? Calcio alto en la sangre. ¿Siguiente? Eso vamos a hablar después, ahorita no vamos a ver eso. Vamos a decir nada más.